Daniuska se interna en el área, esta es buena para Venezuela, puede caer el quinto, gol. Y con el defensa Venezuela, sale tocando Sandra. Están persiguiendo a Hilary Vergara. Quiere intentar Venezuela, ya dejó en el camino a Muñoz, el centro atrás de Deina. Colaborando en defensa de Ayala, la persigue Marigavi. Largo Sandra buscando a Yermianis. Saca Clarismar. Daniuska por la derecha, arranca Daniuska, tiene el balón, corre como un correcaminos. Deina, el pase va para ella. Y de Deina se giró, es un golazo Venezuela. Gol. Daniuska Rodríguez, la misma dupla de siempre. Atenta Deina, da indicaciones que se le meta desde el banco. Es factible tomar a contrapié al rival. Se prepara Daniuska. ¡Daniuska! Sandra, bien, ahora menos. Herrera. Ya viene el centro de Deina, se convierte en disparo. ¡Gol! Son el sentir de este país. Ellas lo sufren en cada pase, en cada drible, en cada gol. Las que sacan lo mejor de nosotros sin importar lo que estemos viviendo. Son parte de la esperanza que tenemos para hacer de este un mejor país. Nos recuerdan que nada es imposible. Unas niñas que van a su tercer mundial de fútbol. ¡Tercero! Ellas también lo hacen. Ellas son las heroínas Vinotinto. Y nunca descansar. La 10 segundos. Mejoraron 10. Canadá y Camerún. Alemania, Canadá y Camerún. Lo quiero ver en un combate en Jordania. Siendo panameño, amante del fútbol femenino, vine a este país hace 8 años buscando un cambio en este fútbol. No me da pena decirlo, empecé incluso hasta de utilero, empezando a hacer los trabajos de mínimo, porque el que no conoce el trabajo de base de una federación no sabe en realidad como entrenador. Yo creo que yo me hubiera visto en el plano de México, en el plano de Brasil o en el plano de Argentina. Las cosas están hechas, las cosas están estructuradas. Y ahí es muy fácil decir yo soy campeón del mundo, yo soy campeón de un continente. Poder llevar a un país donde hay una estructura de fútbol femenino a 3 mundiales y hacerlo campeón 2 veces un suramericano, se ve la mano del entrenador. Esas niñas han pasado por tantas dificultades, su calidad de vida, la salud, lo económico, lo social. Chucha, llegar a un mundial así, qué logro. Varias veces nos llamaron jugadoras que no tenían que comer antes de venir, ni tenían forma de comprar las cosas importantes como desodorante, pasta de dientes. Yo creo que esas cosas al final, en estos viajes que yo he hecho, pues traerle cosas a las muchachas. Y yo me pongo a pensar allá en el extranjero y la gente se ríe. Oye, pero los venezolanos lo único que vienen es a comprar en serie de supermercado, no vienen a comprar ropa, ni vienen a comprar camisetas souvenir, sino vienen a comprar cosas de uso personal. Y de repente ven una jugadora de la talla de Daniuska Rodríguez en el entorno donde vive. Vemos una jugadora en el medio económico y social de Sandra Luzardo, donde vivía, y una jugadora como Deina Castellanos, de donde procedía,
Inclusive tuvimos varias veces riesgo de vida. Me acuerdo cuando fuimos a ver jugadoras de varios lugares, nos encontramos en barrios y en situaciones difíciles del país donde fuimos a buscar jugadoras que al final no hay manera de decirle al pueblo venezolano que eso estaba oculto, inmerso dentro de una estructura de fútbol donde hay 140 equipos de categorías menores masculinas. Esas niñas existían desde hacía años. Cuando ella estaba pequeñita, tenía como 3 años, ella le gustaba mucho ya el fútbol, ya, porque ella agarraba una pelotica, la tiraba al suelo y empezaba a patearla. Entonces se me iba todas las tardes para el estadio. Mis hijos todos juegan futbolito, todos. Y entonces ella se les pegaba atrás a ese muchacho. Y yo le decía, hija, mira, esos juegos no son de mujer, esos juegos son de hombres, si te dan un pelotazo. Y ella me decía, mamá, pero es que a mí sí me gusta eso. Cuando yo sea grande, yo voy a jugar eso. Me escapaba, pues, y tenía que ir al colegio, a veces no iba, a veces me iba a la cancha, una cancha que queda por acá, atrás. Entonces era que, o sea, el empeño era mío, era jugar, más nada que eso, o sea. Y entonces ella me reclamaba, me regañaba, entonces yo me castigaba, incluso me escapaba, ¿me entiendes? Entonces era como que las ganas de jugar, no sé, era algo que me apasionaba de muy pequeña, entonces, no sé, no encontrar otra salida, sino que jugar, más nada que eso. Yo decía, hija, fíjate yo, ¿cómo te ayuda uno? Yo lo que trabajo es lavo, limpio, plancho en la agonilla, no te puedo ayudar. Entonces, bueno, a mi hijo, con ella planearon hacer esta cancha para vender cerveza. Y bueno, ahí jugaban bolas criollas, dominó, baraja, todas esas cosas hacían ellos para vender la cerveza, para poder comprar las cosas que ella necesitaba para llevárselas fuera de aquí. Yo digo que una de las cosas por la cual yo seguí jugando y mi inspiración era esa, pues darle lo mejor a mi familia y por eso que sigo adelante y yo digo que no voy a desmayar en ningún momento porque tengo el apoyo de ellos y siento que solamente con el apoyo de ellos, o sea, la visión hacia lo que quiero es más constante. Sí, mamá, algún día yo tengo que estar en la televisión, decía ella. Yo tengo que estar en la televisión, mamá. Bueno, algún día y cuando esté más grande, está muy pequeño. La pelota que cae en el área, el recorte de Daniuska, ya la sembró. Sofía desistió de ir contra ella. Ahora llega Vanegas, la capitana también queda en el camino. Otra vez Daniuska, gol de Venezuela, gol, 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 gol. ¡Gol! Sílabas. Magistral. 1, 2, 3, 4, 5. Todas tenemos que hacer igual. Somos un equipo. Somos un equipo. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo me desmayaba en los entrenamientos porque era muy fuerte, yo me cansaba mucho y pues él me dice, yo te voy a dar 7 meses a ti para que te recuperes, para que estés con un equipo competitivo y para que hagas un buen trabajo para verte, a ver qué es lo que tienes. Le dijo Sandra, el próximo año vengo por ti. Entonces Sandra comenzó trabajando hasta que así llegó el próximo año y Semereta lo primero que preguntó fue por Sandra y Sandra pues ya estaba preparada. Entrenaba 3 turnos al día. Yo le decía a mami, yo tengo que quedar. Esa era mi mentalidad.
Sandra es una muchacha muy dedicada con la cuestión del fútbol. Aquí en este espacio donde usted ve, aquí fue donde salió Sandra. Estas paredes, pero las reventó ella desde pequeña tirando balonazos. Yo soy el que impulso más a Sandra al fútbol. Yo soy adicto al fútbol. Pues tengo mi televisor para ver todos los partidos. Aquí nos reunimos toda la gente. Pues mi esposa siempre quería que ella fuera modelo porque, o sea, de pequeña pues Sandra ha sido muy bonita y Sandra que tiene que ser la reina del colegio y Sandra nunca le gustaba eso. Ella decía, no, eso es de niño, los golpes, esto, aquello. Y yo, ay, mami, tranquila, o sea, es lo que me gusta hacer. Nos llamaron, ¿verdad?, para la niña Miss Mérida y ella no quiso. Y ella dijo, mamá, no puedo, yo quiero ser futbolista, ¿verdad? Y yo dije, bueno, mami, hasta el día que tú quieras, pues, bueno, si quieres ser futbolista, pues, seguirás. Yo decía, no es lo mío, y cuando a uno no le gusta hacer algo, pues es mejor no hacerlo, porque lo haces como obligado. El fútbol primero le hice entender a mi mamá que era lo que me apasionaba, que era lo que me gustaba, y pues ella me apoyó, estuvo conmigo. Ella jugaba fútbol con varones, jugó en el Country Club, fue la goleadora de los varones. Yo iba todos los domingos con mi papá a verlos jugar y veía niños jugar, pero a mí nunca me metían porque como era niña, que no te podemos dar fuerte y tal. Y yo lo único que le decía, pero juega como un niño, tómame como un niño, pues. Y entonces todos se echaban a reír, porque a mí no me gustaba eso, pues, porque en cierta parte pues me discriminaban por ser mujer. Pero cuando me veían jugar, decían, no, yo lo quiero en mi equipo, no, Sandra, ven acá y tal. Y yo, bueno, ahora sí, y me echaba a reír. O sea, estoy en contra de esas personas que digan que el fútbol es para hombres, no. El fútbol no tiene sexo para mí. Y yo veía la selección como que no, jamás en la vida yo, no, tengo que trabajar mucho, tengo que sacrificarme, tengo que hacer muchas cosas para llegar allá. Aguantarnos lo que decía la gente de mí, todo llegó al fin de que estoy en la selección, me respeto como jugadora de la selección, tengo un entrenador maravilloso, tengo unas compañeras súper panas. No, ¿qué más quiero? En vez de criticar, agarro una niña que está en mi barrio y la lleve a jugar fútbol en mi club. O sea, hoy la gente debe pensar en eso. No pensar en que las mujeres venezolanas solo son para verlas en vestido de baño en un desfile de moda o verlas en la playa porque son muy lindas, pero son más lindas jugando fútbol. A mi papá le gustaba mucho el deporte, más el fútbol. Me llevaba a la canchita que está al lado de mi casa, me ponía a dominar el balón, me iba en las tardes a jugar con los amigos. Hasta que un día dijo el hermano mío, Martín, ¿y por qué no llevas a muchacha allá para el estadio para el profesor Fry, para que entrene allá y juegue allá? Me dijo, no, papá, lo mío es ir a la selección, la meta de ella era la selección. Yo le dije, bueno, vamos a llevarla para allá. Para que Yerliani vaya a jugar a Barinas, de aquí para allá son 6 horas viajando y siempre es fuerte, porque a veces hemos pasado por circunstancias donde no tenemos a veces para los viáticos de ida y vuelta, o a veces tenemos solamente para llevarla hoy, por decir, y esperarla y traerla de nuevo. Entonces siempre le ha tocado duro a ella. Y la muchacha comenzó a jugar con los muchachos. De repente la muchacha, la máxima goleadora del equipo de los varones era ella. Le decían Messi, 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 todo el mundo Messi. No, que Messi, voy a ir a ver a Messi, la niña que juega fútbol. Y entonces un día me dio curiosidad por ir a ver a jugar
Uy, no, pero a mí me da impactada. Y esa vez pues cambié de joropo a fútbol. Aprobando Yerliani, quiere sobrar a la portera, ¡qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡De Venezuela! Yerlianis Moreno pone el segundo para el equipo de Kenneth Cereveta. Se cae el Metropolitano. Moreno. Es la hija de Martín, del que vende por ahí pescado, chupete y la cosa. Sí, esa es la hija. ¿Ese es el Guadalito, el gamero? Sí, es el gamero. Ah, guará, muchacha, nada, la gente después emocionada, sacaron los televisores en los primeros partidos. Vamos al partido, se ponía la gente así, mire, llena viendo el partido. Y uno haciendo fuerza, y no, hombre, cuando el primer golazo, todo el mundo gritaba por ahí, la gente me felicitaba. Primera jugadora que le da tanto alegría a este país, a este pueblo, más que todo aquí en la parte del Gamero, en esta zona que es tan lejana de Venezuela. Y a costa de Yerliani se ha dado a demostrar que hay un Gamero, que hay un Guadualito, que no sé, que poco se menciona por la televisión. Se inundó Guadualito. Aquí el agua nos daba a nosotros en el pecho, nosotros tuvimos que albergarnos, navegábamos las canoas con sus motores prendidos, ayudando a desalojar la gente, las pocas pertenencias buenas que tenían cada uno en casa. Fueron días muy duros, muy fuertes, algo que no le desea a nadie. Duramos casi 20 días sin luz. Era muy difícil salir del barrio, pues, porque todos los lados estaban llenos de agua. Y en esos días, como a los 5 o 6 días estaban inundados, le llegó convocatoria para un módulo, iban a una gira para Brasil. Pero ella no se quería ir muy lleno así porque ella decía que nosotros cómo íbamos a hacer. Digo, yo me fui, pero mi mente y mi corazón estaba aquí porque yo sabía que estaba bien, pero ustedes estaban bajo el agua y nunca se puede uno enfocar bien, sabiendo que la familia no está pasando por momentos difíciles. Pero yo le digo a ella, no, dale, que vete confiada primeramente en Dios, que mientras tengamos vida y salud, nosotros somos unos guerreros y vamos a salir adelante. Por medio de la inundación agarré una infección en los pulmones. A veces me dieron como que ganas de dejarlo, pues fue algo duro para mí y yo en el momento decía que iba a renunciar, que no quería más. Llamaba a mi mamá, le decía que me iba a ir de la selección, principalmente por mi familia, pues por todo el apoyo que me dieron. Quiero darle un buen vivir a todas mis hermanas, a mis padres, sacarlo de aquí de Guadalito, a una parte donde no vivimos así como vivimos aquí cuando el río se llena de agua y todo eso. Ella es como mi mejor amiga acá en la casa. Comparto muchas cosas con ella y sí, cuando ella no está hay un vacío en mi corazón. Yo tuve a Yerliani cuando tenía Yo di a luz a Yerliani cuando tenía 15 años de edad. Ella fue un pilón en mi vida para seguir adelante. Siempre me he enfocado en trabajar duro para poderle dar a mis hijos lo que yo nunca pude tener en mi niñez ni en mi adolescencia. Entonces sí, es fuerte cuando ella se va, deja un vacío en mi corazón. Preparándose en 20 segundos. 15. ¿Qué es lo que quiere el profesor Kenneth? Es que sean rápidas. Si tenemos la pelota, tenemos que disfrutar de ella. Si no la tenemos, tenemos que ir a agarrarla porque nos están quitando el oro, nos están quitando el primer lugar de ese mundial. Cada vez que ustedes pierden la pelota, le están quitando la oportunidad de quedar campeones. Dinámica, dinámica. 10 toques, 10 toques, 10 toques, 10 toques. Cuéntalo, no los oigo. Cuéntalo. 2, dale, dale, dale.
No, oiga, los 10 toques. Tiene que ya, tiene media hora aquí, todavía no sabe cuál es el juego. Dale. Este es un equipo que terminó el sudamericano y se daba el gusto de hacer 10 y 12 toques. Ahora ni 6 toques llegan seguidos. Ni 6 toques llegan. Nosotros no estamos confiados. Hemos trabajado para lograr cosas importantes porque sabemos la responsabilidad que tenemos contra Alemania, sabemos la responsabilidad que vamos a tener contra Canadá y sabemos la responsabilidad que vamos a tener contra Camerún. Nosotros vamos con una idea. Nosotros nos queremos ir cuando el Mundial se acaba. O sea, ¿qué significa eso? Que tenemos que estar entre los 4. Si nosotros estamos entre los 4, evidentemente estás dentro de la Copa. El sudamericano para nosotras fue una concentración para el Mundial. Nosotras si nos proponemos, si nos creemos eso, sí lo vamos a lograr, vamos a llegar a esa final y creo que con el esfuerzo que hemos hecho todas hasta ahora, creo que sí tenemos equipo y la actitud que llevamos para estar en esa Copa. Vaya. Ahora. Ya tenemos fuera. Váyase. Rápido. Rápido. Ya. Vamos a ganar esa Copa como el lugar. Vamos a hacer lo imposible, vamos a hacer todo. Vamos a sacrificar, vamos a correr cada pelota, vamos a hacer todo por darnos ese título. Es que yo le tengo mucha fe a este equipo es guerrero. Este equipo, esas son las gladiadoras de Dios. Nosotros no queremos sino el primer lugar. Nosotros vamos con todo para allá y esa es la fe y la convicción cuando tú trabajas. Cuando tú trabajas, obtienes triunfo, obtienes éxito. Señor, gracias por un día más de vida. Gracias por un día más de vida. Te pedimos sacar el resultado, hacer el trabajo, que ninguna salga lesionada. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Fue un partido amistoso, llevaba la pelota, quedé sobre el balón. Cuando fui a girar, me sonó la rodilla y dije, ahora sí me lesioné, ya no doy para más, dije en ese momento. Esperamos al día siguiente porque la rodilla estaba muy inflamada. Luego me hicieron un rayos X y fue donde me salió el ligamento cruzado, roto, y los meniscos totalmente distendidos y tenía una mini fractura en el hueso de adelante. El diagnóstico de Dianuska es incierto. Si puedo lograr que ella juegue, con compañía de Deina, la echamos, nos ganamos el kilo. Si ella va para la banca y tú juegas, Deina sola no va a poder con 4 alemanas, te lo digo. Lista está Deina. Puede caer el primero para Venezuela. Nos acercamos. Al minuto 22 viene Deina. Probó por arriba. Ya dejó en el camino Muñoz el centro atrás Deina. No es solo es talento. Tienes que pulir ese talento. El centro de Daniuska. Deina. Gol. Y demostró que las mujeres también juegan fútbol. Deina Castellano. Deina Castellanos. Deina Castellanos. Deina Castellanos. Deina Castellanos. Yeah, I'm really happy with. Thank you. La verdad, algo demasiado inexplicable lo que se siente estar aquí con toda la gente recibiéndonos así. La Deina mediática, la Deina protagonista, la Deina que va a llegar lejos. Eso es lo que vemos ahora, pero sí lo que vivió Deina Castellanos, el sacrificio de muchas cosas, que hoy le retribuyen todo lo que está viviendo. Para Deina, la pelota le va cayendo a Deina. ¡Gol! ¡De Venezuela! ¿De qué planeta viniste, Deina Castellanos? Sí fue duro al principio, sobre todo ya una vez iniciada en serio en la disciplina. Escuchabas a los papás y era impresionante decirle barbaridades, golpéala, dale patadas, no le pare, que este es un deporte de hombres, si ella está ahí, bueno, delen, y así.
Mucha gente cree que por ser niña había condescendencia, para nada. En oportunidades ella escuchaba todo eso que le decían y ella, cuando terminaba un primer tiempo, me decía, mamá, me están diciendo esto, me están diciendo lo otro. Y yo le decía, cállale la boca, hazle un gol. Y era como que era para ella la palabra mágica, pues gol. Y entraba en el segundo tiempo como que con más fuerza y bueno, y le hacía 1, 2, 3 goles, los que fuese. Y bueno, y todo el mundo quedaba así callado, pues no había más que decir. Siempre tenía yo esa inquietud de que ella hiciera alguna actividad. ¿Qué tal si te metemos en danza, en ballet? Y ponía una cara así toda seria, como que si no le gustaba mucho la cosa. Y en realidad a mí tampoco me gustaba como que mucho eso. Bueno, mi mamá como que encontró esa manera de canalizar mi hiperactividad y decidió meterme en el fútbol, pero fue porque yo acompañaba a mi hermano a los entrenamientos. Siempre me ponía a patear un balón y un entrenador me vio y habló con mi mamá y con mi papá y le dijo que cuáles eran las posibilidades de que me metieran a jugar porque era buena. I know we say because I hate when you do that. Ya estando en cuarto año de bachillerato, nos contactó una agencia que coloca jugadoras en universidades y nos dijeron, no se preocupen, nosotros le vamos a facilitar el que Deina pueda estudiar en los Estados Unidos y jugar para la universidad que ella elija. Desde muy pequeña ya yo sabía cuál era mi meta, pues mi objetivo principal que era ser profesional y estudiar en Estados Unidos, que siempre lo quise, siempre lo quise. Y estoy muy contenta porque lo estoy logrando, ya estoy aquí en Estados Unidos, estoy estudiando. Lo que hace falta es seguir trabajando, graduarme y nada, llegar a Alemania o a Francia, que es mi meta personal. Todo ser humano que pasa por un proceso de educación creo que tiene una mejor forma de ver la vida. Dicen que ahora es educar para vivir. Yo creo que la educación es básica para el elemento tomar decisiones, llevar su vida de mejor forma. Yo creo que eso te garantiza no solo calidad de vida, te garantiza también estatus social. O sea, jugadora de fútbol universitaria, o sea, le está dando un valor, un plus a nuestra jugadora. La educación influye en que mientras más información tú tengas, más información tú recibas, a nivel académico creo que te ayuda a pensar más rápido en la cancha, te ayuda a analizar más las cosas, te ayuda a ser mejor futbolista. Simplemente eso, pero yo no estoy estudiando para ser mejor futbolista, estoy estudiando para ser mejor persona, para ser una persona que en algún momento, ni Dios lo quiera, me puedo romper una rodilla y el fútbol se acabó. Todo deporte es efímero y la educación es para siempre. She's a great teammate. Her teammates love her. She's great here around the office and dealing with all of us coaches. She's respectful. She's hardworking. I do believe that she has a passion to become the best striker and the best scorer she can be. And for us, that's vital. We want kids around us that want to be better. And she shows up to training every day with the intent of getting better. And with that being the case, I think that she has a huge upside. Son 13 años de trabajo. Deina no ha parado jamás. Deina ha ido escalando. Ha pasado por todos los niveles del fútbol. Ella no se ha saltado nada. Desde pequeña sentir esa ausencia, dejar su casa 3 semanas, 4 semanas, un mes, estar en una competencia, cómo liberarse una niña de 14 años y a la vez regresar al liceo, poderse graduar,
poder aspirar a una universidad, ir a hacer esas pruebas. Yo creo que Deina se ha fortalecido en valores, se ha fortalecido en ideas, es más inteligente, toma decisiones mejores. Todo eso le sirvió a ella en ese proceso de sacrificio, de desgaste, porque sufrió un desgaste que no lo debía haber sufrido a esa edad. Esa es la parte que nadie vio, la parte por detrás de bastidores que Deina vivió. ¡Vaya para adelante! ¡El 2-1 ahí está! Dale. Dale, arras de piso, arras de piso. No podemos jugar arriba con Alemania porque nos fumigan. Hoy no tenemos a 4 jugadoras importantes, 2 porque están afuera y 2 porque están lesionadas, pero ya hoy hay una responsabilidad compartida de las que se quedaron. Entonces nosotros tenemos que clasificar. Nosotros en el partido de Alemania, es un examen de todo tipo. O sea, nosotros nos vemos ahí psicológico, técnico, táctico, físico, de lo que nosotros hicimos aquí en Sudamérica. Si nosotros no correspondemos a eso, nos estamos engañando nosotros mismos. Vamos a organizarnos. Ya, empezaron allá. No la dejes corta. Para. Moreno, hágame el trabajo bien. Primero que no se juega con 14 jugadores y menos nadie marca 13 versus 14. Es un tema de concentración y de calidad. Quitamos una vez y empieza la triangulación. Muy bien. Kenner ha entendido a las niñas del país. Él quiso juntar sus conocimientos con algo que nadie se atrevía o a nadie le gustaba. Van y vienen, estamos pegados todas las estacas, vamos. Es un genio en lo que hace, es el mejor en lo que hace. También por eso hemos tenido el éxito que hemos tenido. 3 mundiales con Venezuela, donde en Trinidad y Tobago fue histórico. Primer mundial para Venezuela, sub-17 femenina. El segundo mundial, cuartas del mundo. Y ahorita viene Jordania, que esperemos quedar campeones. Vamos, todas las estacas. Para trabajar con el profesor Kenner Ceremeta hay que tener los patines puestos, como quien dice. Trabajan 3 turnos. En la mañana se levanta con más ánimo de hacer el trabajo y eso ahí ha hecho que el equipo tenga un avance y sea más competitivo. Son unas guerreras. En cada módulo de preparación somos entre 30 y 34 jugadoras que entrenamos fuerte, competimos y llega un punto donde nos sentimos saturadas y muchas de nosotras pensamos en quiero irme a mi casa, no quiero estar más aquí. Y todas nos ponemos a pensar, estamos aquí por nuestras familias, estamos aquí por el país, por darle una alegría a todas esas personas que nos están viendo o simplemente porque estamos aquí porque nos gusta. El partido que ustedes tienen que ganar es este. Si hace mucho calor, matan a los alemanes, porque vienen del frío y no van a aguantar el calor. He jugado al fútbol desde pequeño, hasta que tenía 55 años. En mi época no existía fútbol femenino, eso era para hombres nada más. ¿Y son bonitos los estadios, no viste? Sí, pequeños, pero son bonitos. Es una satisfacción muy grande tenerla a ella como jugadora. Después de tanto sacrificio que uno hizo por ella para que saliera, pues uno tiene un orgullo de que ella haya sido jugadora de la selección de Venezuela. Desde pequeña, desde que empecé, siempre le dije a mi mamá, mamá, yo me quiero dedicar a esto, mamá, esto es lo que yo quiero hacer. No quiero estudiar, no quiero saber nada, yo quiero jugar fútbol. Y bueno, son más los deseos de querer hacer de eso mi vida, pues, o sea, jugar fútbol y jugar fútbol. No, hacía pelotas de medias, Verónica hacía pelotas de las muñecas, le amarraba los brazos con las piernas y eso era un balón de fútbol. Al final decidí recoger todo lo que se podía romper de alguna manera y mi casa se convirtió casi que en un campo de fútbol. Sin grama. Muy bien, entonces en el fondo Firmino. Ana Victoria que se suma sobre la derecha, abajo, bien, Verónica Herrera. Ana Victoria que mete el centro, otra vez Verónica Herrera, partidazo de Verónica Herrera. Uno no puede decir lo que sienta
el escalofrío que uno siente por dentro cuando la ve jugar o ve ganar, que salen ganando. Verónica pone mucha pasión en el fútbol, en sus juegos. Yo la veo a ella cuando ella sale de un partido y cuando ella está, y es como la cara de la máxima felicidad, de todo lo que ella deja. Y yo creo que cuando uno ve eso, sabe que alguien está haciendo algo que es su vida. También es difícil porque tienes que alejarte de tu familia, estar mucho tiempo lejos de casa, también de tus amigos, sacrificar los estudios. Me preocupaba pues el tiempo que Verónica estuviera afuera, que ella se fuera a vivir lejos, la distancia, todas esas cosas. Pero, a ver, al final son miedos míos, son miedos de ella. Y llegó un momento que yo entendí que yo era la que tenía que manejar mis miedos. Son todas diferentes, cada una tiene sus problemas. Todos los días aflora una situación diferente. Es difícil lo que nos ocurre en cancha, por Dios, son tantos días. Hay días que te lloran y tú no sabes ni por qué. Te hace falta tus hermanos, te hace falta tu mamá, por Dios, a todos le hace falta su mamá. Estar sola aquí en Estados Unidos ha sido un poco fuerte porque obviamente estoy lejos de mi familia. No es lo mismo estar en una concentración con la selección de Venezuela en Venezuela que estar en un país sola donde estoy luchando con un idioma, donde aparte tengo que ver clases, donde tengo que entrenar, donde tengo que hacer cualquier cosa que me mande el día y que sea necesario. Aquí lo que se hace es trabajar fuerte porque los módulos, el proceso es bastante complicado. Nadie sabe por lo que pasamos, por lo que lloramos. A veces llega un momento de que tú dices, basta, ya mucho trabajo. Cuando estamos en la cancha, como que hacemos valer todo eso, todos los sacrificios. Vamos, dale con todo, dale. Eso es, vamos, regresa y repite, dale arriba, dale, que vamos mejor, dale, bien, eso es. La lesión para un futbolista es muy difícil, sabiendo que tienes un mundial por delante. Mi miedo no fue mi lesión, o sea, mi miedo era no asistir al mundial, pero aún sigo trabajando para aunque sea ver algunos minutos. Y eso es lo que quiero, pues, aunque sea viajar con ella, estar ahí en ese momento. Llegar al Mundial sin Daniuska es duro porque está considerada por todos como la mejor jugadora del país. Las lesiones forman parte del fútbol. Yo aspiro y espero que se pueda recuperar. Y el profe Kenneth me llama preguntándome que cómo sigo, que cómo va mi evolución sobre la lesión, que me necesita, que no lo deje mal, que esté con ellos, pues. Y yo siempre, o sea, en todo momento le he dicho que yo estoy con ellos, a pesar de que no estoy físicamente, pero sí estoy con ellos. Fuerte, rápido, para que usted vaya a Vaya, pensé que no te iba a pasar. Siéntate. Me dicen, vamos, Dani, sigue trabajando, no importa. No estoy con ellas, pero sí sé que están dando todo para llegar bien a ese mundial. ¡Vamos! ¡Bien, dásela! Vamos, Dayana, que está fácil para tocar, por fuerte. No es lo que representa Daniuska físicamente en la cancha, sino lo que significa para el fútbol femenino de este país. Su lesión nos la pone difícil. ¿Cómo se llega a un mundial sin una de las horas que nos llevó a estar ahí?
Viene una jugadora y Dayana puede hacer el trabajo con Moreno de Daniuca, tú con Marigaby me resuelven la papeleta en Jordania. Porque yo sí sé algo. Daniuca es una jugadora muy importante para nosotros y para el fútbol nacional. Pero yo sé que Moreno y Dayana tienen la capacidad de hacer el trabajo de ella porque son dos personas y más. ¿Estamos listos? Agarra aire. Si eres el tricolor de mis amores, de los equipos los mejores, por eso siempre te vengo a ver. ¿Cómo no te voy a adorar? Si por las noches contigo sueño, de esta camiseta me siento dueño. Me hace feliz verte ganar. ¡Oye, tío! Eso es. ¡Ahí! ¡Buscamos el balón, ropero! Afuera del arco. Tírala que se fuera al árbitro de la bandera. Bótala arriba, bótala arriba. Eso, hermana. Dale, Gaby, sácala. Vaya con fuerza que le llegó. Moreno, arriba, por favor. Agarra la beba. Duro, ropero. Nosotros estamos pasando por una circunstancia de que no somos constantes. Es donde hacemos esos picos como el pico que le pasó a Gabriel. Hoy, 1 o 2 que se hicieran eran suficientes, pero no que nos hicieran esa cantidad de goles. Porque eso no te deja recapacitar, eso no te deja trabajar, eso no te deja reflexionar. Pero entonces hay que hacer esto, mira. Cuando nos agarren las rayas otra vez, entonces, ¿cómo vamos a hacer lo de la broma del doble? Si las de atrás no llegan, porque tiene que salir un central, y a lo que sale un central, y la que queda el primero y la otra el segundo. ¿Y quién marca la de la mitad? Porque será la que nos están haciendo el cabezazo. A mí me hicieron una y a Hilary también una. Pero en el primer tiempo no pasaba nada, ¿estás claro? Solo 4 goles. Así es, pero usted, tú sales a la culto. Lateral sale a matar. ¡Tac! Gol. No tenerla en este momento es una preocupación, porque estamos tratando de engranar un grupo precisamente sin la líder, pero yo estoy convencida de que ella va a saber llegar a integrarse, porque es muy profesional. Ella sabe lo que está haciendo honestamente, se está preparando físicamente y mentalmente lo está haciendo, y yo estoy segura que cuando se reúna el grupo, pues vamos a lograr ese feeling que se tuvo en el suramericano, si Dios quiere. Estar acá mientras la selección se está preparando para mí ha sido poco fuerte porque no he podido estar con ellas el tiempo de preparación que ellas han tenido. Sé que están entrenando fuerte y eso me tranquiliza bastante. Sé que el cuerpo técnico y las jugadoras están haciendo un excelente trabajo. Todo lo que yo estoy haciendo aquí es pensando en la selección, pensando en el Mundial, pensando en cómo puedo ayudar a Venezuela y a mi equipo a ser mejor y cómo ellos me pueden ayudar a mí también. Yo creo que tenemos en cada línea grandes jugadoras, muy inteligentes, con mucho fútbol en la cabeza. Porque luchan hasta el cansancio, hasta que no pueden más, siempre dejan todo. O sea, la cuestión no es ganar la batalla, sino dejarlo todo en el campo.
Esas niñas estamos esperando ya que ya cada una de ellas está diciendo que llegue el día. Pero haber logrado el 4º lugar mundial en Costa Rica, esto nos da una responsabilidad de que ellas van por el 1º y 2º lugar. Yo lo que estoy muy agradecido con las jugadoras, todo lo que han hecho, yo sé que van a luchar, que van a tratar de hacer las cosas imposibles, inverosímiles que hemos visto en ellas. Lo que ellas logran hacer, lo hacen de corazón. We feel it's very important and it makes so much sense to host a women's and a girls tournament in these countries because you can change so much for women and girls and women's football and girls football, but also from a society and cultural point of view. So in Jordan, the main reasons here was, of course, that girls in the Middle East and the Arabic country do not practice so much sports in general. No sabíamos qué iba a suceder. Ya era un partido contra Alemania, era muy difícil, con un rival tan fuerte como lo es. Y lo más importante de ese primer partido era sacar los 3 puntos porque es lo que te lleva, como quien dice, a disputar los otros partidos con más confianza. Teníamos un antes y un después, y el antes y el después era el resultado. Partiendo de la primicia que Alemania era una potencia, sabíamos que los resultados tenían que estar muy cerca para el segundo partido, ya sea de triunfo o haya sido negativo, y que sabíamos que era el partido que nos aperturaba el Mundial. Estos primeros 20 minutos, porque el sol se las va a comenzar con... ¿Se acuerdan de Brasil, no? Salieron como una bestia. Segundo tiempo se les acabó el líquido adentro y comenzaron, ya no corrían. Produzcamos eso en ella y no nos dejemos hacer daño para acabarla de una vez, por favor. Que el daño sea mínimo. Que este primer tiempo salgamos teniendo el control del partido todavía. Claro que si abrimos el marcador, mejor todavía. de qué estamos hechas, por qué trabajamos, por quién trabajamos y para qué país nosotras jugamos, que es esta bandera que está aquí. Vamos a darle con todo, vamos a sacar resultados, que hoy salimos con 3 puntos de esta bandera. Que se escuche de aquí a Venezuela, ¿viste? Primero, sabíamos que era una potencia Alemania en fútbol femenino porque tiene una buena estructura, pero también sabíamos que todo lo que habíamos pasado y por todo lo que habíamos luchado. Y el profe Kenneth nos dijo, no, entren con todas las ganas, demuéstrenle a esas muchachas cómo se trabaja. ¡Con todo!
Todo listo ya para el comienzo del partido. Venezuela vistiendo de vino tinto. Alemania con ese blanco predominante. Balón en movimiento. Y viene para buscarle mano a mano a Abel. Remata Castellano la primera llegada de Venezuela. Pelota profunda para Win que parecía adelantada. Va a cerrar Rojas el remate. Gol de Alemania. ¡Gol de Alemania! Alemania 1, Venezuela 0. Desatenciones en la defensa venezolana, marcando en línea, y esto hace a veces que habiliten a las rapidísimas delanteras alemanas. Cuando se venía el segundo de Alemania, se salva Venezuela, Mile. Y es lo que decíamos, les cuesta después retroceder, pero lo importante ahora es buscar el gol del empate. Sandra Luzardo fue amonestada por esta entrada fuerte. Y Venezuela que comienza a desesperarse. Nicole González, partiendo desde más atrás el centro para Castellanos, que buscaba de cabeza, la busca Cazorla. ¡Gol de Venezuela! ¡Gol! María Cazorla de Puerto Cabello para el mundo. Venezuela 1, Alemania 1. Mueve Castillo, le pega Castellano. ¡Palo! ¡Palo y afuera! Bueno el corte. Y después llega el remate desde afuera. Uf, pasó muy cerca este remate en el complemento, pero aquí viene Alemania con Bill. Sale Cáceres. Gol de Alemania. En 74, Alemania 2, Venezuela 1. Aguanta Biel pivoteando de nuevo. Oberdorf cayendo a manera de media punta y falta de Luzardo. Luzardo está amonestada. Sí, está amonestada. Ay, no. Y se va. Ya faltando tan poquito, me expulsan. O sea, me puse triste. De verdad me dieron así ganas de llorar, como que estar poquitos minutos, terminar y perderte el siguiente partido. Tenía muchas expectativas de hacer un buen mundial y como que eso me hizo sentir mal. Sandra Luzardo que venía pegando desde hace mucho tiempo también. Se terminó el partido. Alemania venció a Venezuela 2-1. Venezuela tenía grandes expectativas, Venezuela sabía que podía ganar ese partido, pero simplemente no se dio. Alemania fue una Alemania mejor que nosotras en ese juego. Fue muy difícil esa derrota porque todo el mundo pensaba que iba a ser por goleada y aún así perdiendo seguimos con la misma confianza en el grupo y las ganas de seguir jugando a pesar de un mal resultado. Pasó Alemania, le dimos una vuelta a la página y sabíamos que Camerún, por estar en el medio del torneo de los 9 puntos, tenían que ser 3 puntos, si no ya no teníamos futuro. Entonces se manejó con esa intensidad para poder tener oportunidades numéricas y posibilidad de pasar a la siguiente ronda. Ya montándolos en el bus ya sabíamos que teníamos una responsabilidad doble, que era ganar, y si ganabas te quedaba un partido más importante que también tenías que ganarlo. Si perdíamos teníamos que regresarnos. Pero yo creo que fue el instante de saber que era el partido que nos clasificaba. En ese momento pues nos dimos cuenta que si pierdes te vas para tu casa y pues no nos queríamos ir para nuestras casas. Mañana vamos a cambiar la historia y vamos a mostrar la verdadera cara de las guerreras. Ya en Alemania se mostró algo de lo que hicieron. Mañana realmente comienza nuestro mundial. Y comienza con una victoria que nos va a devolver la alegría, nos va a devolver el entusiasmo, nos va a devolver la fe, nos va a devolver la convicción de lo que nosotros somos capaces de hacer. Mañana nosotros vamos a demostrar por qué somos campeones sudamericanos. Comienza Venezuela-Camerún, partido vital para las chamitas vino tinto. Y lo va a pelear Castellanos, también Cazorla, que se le entrega de cabeza. Le cometen falta, va directo Deina y vamos a gritar el primero, ¿sí, no? Castellanos. Por aquí llega Dabda, que prueba desde afuera. ¡Palo! Segunda pelota le queda a Diente, le queda Cáceres, reincorporada. Se salva Venezuela, Mile. Anticipa, Herrera, falta. Bueno, está pegando bastante Camerún. Durísima entrada de las venezolanas a base de fuerza, las camerunesas. Entradas duras, falta una y otra vez.
Avanza por la derecha Dayana Rodríguez y recorta también, la busca Deina, a ver si define de primera, se acomoda Castellano, está el segundo, palo, se salva Camerún. Es indispensable para Venezuela ganar hoy, ahí está Ceremeta. Alvarado le va a achicar a Meto de nuevo. Sigue Alvarado, se resbaló. Y avanza Meto muy libre por derecha. Viene el centro de Camerún. Lo hizo de taco. Tacunda. Golazo de Camerún. Lo empata en el cierre del partido. No lo pudo cerrar Venezuela. En 93, Venezuela 1, Camerún 1. Yo no lo puedo creer. Aparte, un golazo. Un golazo lo que hizo Tacunda. Pero aquí la vemos, lo habíamos dicho cuando ingresó, había hecho 4 goles en 4 partidos jugados y define de esta manera. De taco se le va por la banda derecha, la única jugada de la cual pudo escapar porque había hecho un gran trabajo Aliamar Alvarado, pero decíamos, el cansancio ha calado sobre estas jugadoras venezolanas y en el 93 termina empatando el compromiso, se complica ahora la selección venezolana y lo decíamos, estaba cansada Cazorla. El cambio tenía que haber sido un par de minutos antes, pero bueno, si supiéramos leer, no el coronel. Estamos con las manos en la cabeza. ¿Quién más que la capitana? La reina mayor, Deina Castellanos, después del saque, se avivó y la dejó pagando a Bimbo el golazo de Venezuela para gol del torneo. Venezuela 2, Camerún 1. No te lo puedo creer. ¡Qué golazo! No nos dio ni tiempo de cantarlo. Tremendo. El cuerpo técnico se mete a la cancha, todo el mundo celebra. Fue una cosa pues apoteósica y yo creo que Venezuela saltó. En cualquiera de las categorías. Tremendo. ¡Qué nivel! ¡Qué categoría de Deina Castellanos! Que hoy con doblete le está dando los 3 puntos a Venezuela. Era victoria, fue empate y va a ser triunfo vinotinto. Al arco, Nay Luisa. Centrales, Sandra y Verónica. Laterales, Hilary y Eliemar. Aquí viene la Pantera, recorta Moreno, lanza para Castellanos que la controla con el pecho en la frontal, a ver si se asocia. No, sacude, ¡golazo! ¡Gol! ¡Vinotinto! Por la izquierda Cáceres. Cáceres hoy no pasa nada en su área y en su pórtico. Pelota profunda, falla Otelo, le queda Deina. A ver cómo la termina, el pega de zurda, toma la arquera, el rebote. ¡Gol! La Pantera, Juliana Moreno que estaba cazando en el centro del área. Se terminó el partido. Venezuela le ganó 2-0 a Canadá. A Vinotinto femenina sub-17 se clasifica a los cuartos de final. Clasificados. Sí, señores. Venezuela con este gol se asegura la clasificación a los cuartos de final. Ver a Daniuca nos da causa alegría por lo que ha vivido, cómo está, con esa cirugía que vivió, cómo está su rodilla en estos momentos, que está recuperándose, gracias a Dios, pero de ver las marcas en su rodilla, de cierta manera, con indignación, porque del suramericano estuvo entre las 11 ideales.
Hablamos que debía estar entre las 11 ideales del Mundial. Mi forma de retribuirle todo lo que hizo fue llevar la Jordana. Qué regalo, Dios. Y a la vez nosotros aumentamos nuestra capacidad de ataque cuando ya va el juego lateralizado, Deina regresa con el 4 y Moreno la gana. Es que el triunfo que nos embarga hoy no nos permita perder la cabeza, que nos saque del contexto del partido de México. Recuérdense algo, este no es la carta final de Venezuela. Métase 100% en esto, que usted puede sacar el resultado. Todo el país pendiente de las chamitas, de las guerreras de Kenneth Ceremeta, de las reinas de América, que hoy se miden con la difícil México, rival que conocen, pero al que no le temen. Balón en movimiento, comienza este Venezuela-México, metiendo la mitad Rodríguez. Anticipa otra vez la merideña, Sandra Luzardo León. Se repliega Venezuela. Tiene un control envidiable lo de esta muchacha. Pelota cerrada. Gol de México. ¡Gol! Se me subió el corazón a la garganta porque no me quería ir todavía del Mundial. Creo que habíamos trabajado mucho, sacrificado mucho. Venezuela, pero bueno, ahora sí, con la necesidad de salir a buscarlo. Queda mucho partido, buen trazo de parte de Moreno, le queda Castellanos que va a recortar y llega el empate. Castellanos, golazo. ¡Gol! Creo que por parte de los mexicanos se confiaron, pensando que como nos habían ganado 7-1, en el Mundial iba a ser lo mismo y también nos iban a pasar por encima. Se saca a las dos defensoras para pegarle de pierna derecha. Gran respuesta de Venezuela, necesaria respuesta para tener esta tranquilidad. Trabaja Moreno categóricamente, cuidado por el otro lado que va Briseño, la tiene Moreno y se junta con Cazorla. Pelota profunda para Castellanos y llega el segundo, el individual está el segundo. ¡Gol de Venezuela! ¡Gol! México empieza ganando con un autogol, pero no fue suficiente para detener a la superpoderosa. Yo creo que ahí Venezuela se consagra, se pudo dominar un rival, un gigante como es México. Porque teníamos que hacerle saber que nosotros teníamos buen equipo, que estábamos trabajando y que en el fútbol también hay revancha. Hoy el destino les da la oportunidad de cambiar su historia. Son las 2:45 de la tarde en el estadio King Abdullah II y hace 2 años esta sub-17 disputaba un juego muy similar, también contra un rival asiático, así que sabemos que es muy fuerte, pero estas chicas vienen con todas las ganas y además una racha impresionante. Una victoria vinotinto sería la mayor hazaña para este equipo. Vemos si podemos llegar a una final de fútbol y conseguir la primera Copa del Mundo para Venezuela. Comienza este Venezuela-Corea del Norte. Semifinales del Campeonato Mundial Femenino Sub-17, Jordania 2016. Es el sueño de toda jugadora llegar al final de un mundial. Saber que te vas a conseguir con el mejor equipo del mundo. Te vas a ganar esa copa que tanto se desea. A otra por detrás. Hablando de por arriba, ganaba Alvarado. Después a media viene el remate de pierna izquierda, palo y adentro. Gol de Corea. ¡Gol! Coreano
Este zurdazo que parecía no iba a ser amenaza. Termina en el 1-0. El gol lo hizo Pom Uy Kim. Sabíamos que no éramos solamente 11 jugadoras en el momento, sino que éramos 30 millones de personas que estábamos con la misma mentalidad y con las mismas ganas. Amenaza Corea del Norte. A defender, muchacha, vamos. Choi, el centro, balón templado sobre el segundo palo. Arco vacío, gol de Corea del Norte. ¡Gol de Norcorea! Gol lo hizo Young al 71. A ver que te hagan un gol, estar ahí y no poder jugar, no poder entrar, por lo menos para ayudar a tus compañeros de hacer algo. Fue muy doloroso porque no creo que es nuestro momento de irnos. Creo que nos merecemos quedarnos por todo lo que hemos trabajado y luchado. Vamos, Venezuela. Como que queda mucho todavía. Lanzamiento sobre el sector izquierdo. Viene a cerrar Vergara. Bien la merideña, que no titubea al momento de marcar. Ganando espalda. Aquí se repliega Venezuela. Se planta bien ahora para cerrar. Con esta Alcabala. Mete Moreno sin falta, el quite de la Pantera. Con preaviso lanza esa pelota en profundidad que corta Herrera. La aguanta bien Deina y va ella solita ante todas las coreanas. Y viene el tercero de Corea del Norte y llegó el tercero. Gol de Corea del Norte. Teníamos miedo a perder y cometes un error y ellos sí lo saben aprovechar. No pudimos marcar, no sé, nos anularon a las jugadoras referentes. Creo que estábamos un poco desesperadas. Queríamos darle vuelta al partido, pero no valió de nada. Pues. Las caras largas de las chamas. Vayan con la frente en alto, que ya es bastante. Para nosotros son finalistas. Si ya lo de Barquisimeto era mucho, era bastante. Esto que han alcanzado estas chamas. Qué orgullo, por Dios. A Deina Castellanos, a Verónica Herrera, a Sandra Luzardo, a Isés Briceño, a Ana Luisa Cáceres, a Yerliane Moreno. Fenomenal, extraordinario. Yo tenía ganas de llegar a la final, darle esa alegría a Daniuska, a mis padres. Obviamente nos sentimos mal por la derrota, no nos esperábamos eso, y menos que nos hicieran 3 goles, porque la defensa en cierta parte había trabajado muy bien en todo el torneo. Cuando se terminó el partido, pues yo me lo preguntaba que por qué si habíamos entrenado tanto, todo lo que habíamos hecho, todo el sacrificio, y estar 2 veces en el mismo lugar y las 2 veces estar eliminados casi como marcador igual y contra un país asiático, o sea, nosotras no lo entendíamos y creo que eso fue lo que más nos dolía a nosotras, que teníamos esa ilusión de poder llegar a la final. ¡Venezuela! ¡Venezuela!
Creo que lo más lindo que nos ha pasado es que ahora muchas niñas quieren jugar fútbol y que en las escuelas donde nosotras iniciamos, donde jugábamos, que usualmente eran de hombres, ahora tengan equipos femeninos y que digan quiero ser como Deina, quiero ser como Sandra, como Nay Luisa, como cualquiera de las jugadoras que hemos representado también el país. Personas se han dado cuenta que hemos crecido, que cada año y que cada torneo damos un paso de gigantes y sé que todos los años que vienen serán de éxito porque Venezuela tiene una gran base de jugadoras, de niñas que trabajan para esto y tienen el talento que es importante. Porque creo que una de las cosas difíciles del fútbol femenino es tú poder enfocar a un jugador en qué puede ser un jugador profesional. Hacerle entender a una chama que se puede ganar una beca, que puede llamar a un equipo profesional, que puede ir a jugar a Europa, que puede jugar en una liga en Estados Unidos, que puede jugar en Chile, que puede jugar en Brasil. O sea, hace un año tú les decías eso y ellas no te lo iban a creer. Pero en estos momentos ya saben que lo pueden hacer, ya los agentes la buscan, ya los equipos llaman por ella, ya está Deina afuera. Ya Niuska ha jugado afuera, ya Nay Luisa ha jugado afuera, entonces ellas ven como que, mira, todo lo que me han dicho, sí es posible. Creo que tenemos que seguir trabajando y seguir preparándonos para ya no decir que solamente clasificamos a un Mundial Sub-20 o que llegamos a cuarto en un Mundial Sub-17 o que fuimos subcampeones en la Copa Libertadores, sino ahora poder decir, llegué a la final en un Sub-17, pasé de ronda en el Sub-20 y fui campeona en la Copa Libertadores. El 2016 fue un año de récord para no olvidarse, simplemente. Porque estás luchando por algo y solamente no luchas por tu país, sino por tus familiares, por las personas que confían en ti. Y eso es bonito, que cuando tú sales dices, no, van a hacer un buen papel, son mujeres, son guerreras. Hemos logrado las cosas porque no se deja amor a lo que haces. O sea, si jugáramos por dinero no estuviéramos jugando. Entonces nos preguntamos por qué jugamos, entonces todos decimos por amor a lo que hacemos, o sea, nos gusta el fútbol, jugamos porque le tenemos amor a eso. El fútbol es como mi vida. Es todo lo que he hecho, todo se lo debo al fútbol, todas mis alegrías, a pesar de que tú dices, no, a veces no tienes tiempo para disfrutar con tus amigos, en el fútbol se disfruta. No, que a veces no tengo tiempo para salir, en el fútbol se disfruta. Todo yo lo he visto desde ese punto y siento que el fútbol para mí ha cambiado mi vida completamente. Yo las veo consagradas como las mejores jugadoras de América en un entorno internacional como el de Europa y Asia. Que yo me pueda ir a un estadio en la grada viendo a mi jugadora vestir la camiseta de un equipo importante del mundo. Ese es el fin de este proceso.
Gracias, chicos. A la cámara, baby. ¿Qué es lo que se hace aquí en la joda? Se brinda. Yo, ya. Yo.